Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo existen realmente las personas y las cosas. Y es que, como resultado de nuestra investigación sobre la naturaleza del yo y otros fenómenos, ahora sabemos que estos parecen existir de forma intrínseca, pero comprendemos que carecen de existencia intrínseca, del mismo modo que una ilusión creada por un mago no existe como parece existir, ¿verdad? Como dice Nagarjuna en la guirnalda preciosa de consejos, una forma vista desde lejos es vista con claridad por quienes están cerca. Si un espejismo fuera agua, ¿por qué no ven agua quienes están cerca? La manera en que este mundo es visto como real por quienes están lejos no es el modo en que lo ven los que están cerca, para quienes es insustancial como un espejismo. Un rostro en un espejo parece un rostro, pero dicha imagen no es en absoluto un rostro real. Desde cualquier punto de vista, está vacío de ser un rostro. Asimismo, un mago puede crear ilusiones que parecen fenómenos auténticos, como una persona en una caja atravesada por una espada, pero no están en absoluto establecidos como tales. Del mismo modo, fenómenos como el cuerpo parecen establecidos por sí mismos, pero están vacíos de estar establecidos de esa forma y siempre lo han estado. Eso no significa que los fenómenos sean ilusiones, sino que son como ilusiones. Aunque la imagen de nuestro rostro en el espejo no sea realmente nuestro rostro, el reflejo no es del todo inexistente. A través de su apariencia podemos comprender qué aspecto tiene nuestro rostro. Asimismo, aunque las personas y las cosas no existen como parecen existir, es decir, establecidas por sí mismos, no son del todo inexistentes. Pueden actuar y pueden ser experimentadas. Por tanto, ser como una ilusión no es lo mismo que parecer que se existe pero sin existir en realidad, como los cuernos de un conejo, que no existen en absoluto. Bien. Como reflexión meditativa, primero, recuerda una ocasión en que confundiste el reflejo de una persona en un espejo con la persona real. Segundo, parecía una persona, pero en realidad no lo era, ¿verdad? Tercero, del mismo modo, todas las personas y las cosas parecen existir por sí mismas sin depender de causas y condiciones, de sus partes o del pensamiento, pero no es así. Y cuarto, así pues, las personas y las cosas son como ilusiones. Bien. Vamos a ver cómo reconocer el conflicto entre apariencia y realidad. Utilizo ejemplos de ilusiones, reflejos y espejismos a fin de proporcionar una idea aproximada del conflicto entre lo que algo parece ser y lo que es realmente. Comprender que el reflejo de una cara en un espejo no es una cara no significa que se comprenda que una imagen especular está vacía de existencia intrínseca. Pues, aun sabiendo eso, seguimos viendo erróneamente la naturaleza de una imagen especular como algo que existe de forma intrínseca. Si saber que la imagen especular de una cara está vacía de ser una cara significara comprender realmente la vacuidad, en cuanto dirigiéramos la atención a cualquier otro objeto, como nuestro cuerpo, nuestro brazo o nuestra morada, también seríamos conscientes de su vacío de existencia intrínseca. Y sin embargo, no es así. Una vez más, eso no significa que todos seamos ilusiones, sino que somos como ilusiones. ¿Os dais cuenta? Entonces,
para verse a uno mismo o ver otros fenómenos como ilusiones, hacen falta dos cosas: la falsa apariencia de los objetos como intrínsecamente existentes y la comprensión de que nosotros o eso que contemplamos no existe de ese modo. Dada nuestra experiencia en la meditación de buscar y no encontrar esta cualidad de independencia, aunque después de la meditación siga pareciendo que los fenómenos existen de forma intrínseca, el poder de nuestra anterior comprensión abre el camino para reconocer que tales fenómenos son ilusorios, en el sentido de que, pese a parecer que existen de forma intrínseca, no es así. Como dijo Buda, todas las cosas poseen el atributo de la falsedad, del engaño. Existen muchas discrepancias entre cómo las cosas aparecen y cómo son realmente. Lo no permanente puede parecer permanente. Asimismo, fuentes de dolor, como el comer en exceso, parecen a veces fuentes de placer, pero en última instancia no lo son. Lo que finalmente conduce al sufrimiento no se percibe como lo que es en realidad, sino que se interpreta como una vía hacia la felicidad. Pese a desear felicidad, la ignorancia hace que no sepamos cómo alcanzarla. Pese a no desear dolor, al interpretar erróneamente eso que lo causa, trabajamos para conseguir las causas mismas del dolor. Los ojos de quienes asisten a un espectáculo de magia están afectados por los trucos del mago y a través de ese engaño el público cree ver caballos, elefantes y demás. De forma similar, al aceptar la apariencia de existencia intrínseca, exageramos la condición de bueno o malo de los fenómenos y por consiguiente somos arrastrados hacia el deseo y el odio y hacia acciones que acumulan karma. Lo que no es un yo de existencia intrínseca parece un yo de existencia intrínseca y aceptamos esa apariencia sin más cuestionamientos. Bien, ¿y cómo ayuda esta visión? Bueno, ver las personas y las cosas como ilusiones ayuda a reducir las emociones desfavorables porque el deseo, el odio y demás emociones aparecen al atribuir a los fenómenos más cualidades, buenas y malas, de las que en realidad tienen. Por ejemplo, cuando nos enfadamos mucho con una persona, sentimos que esa persona es horrible. Pero más tarde, cuando nos calmamos y la miramos de nuevo, puede que nuestra anterior percepción nos parezca ridícula, ¿verdad? La visión penetrante impide que atribuyamos a los objetos cualidades positivas o negativas que exceden lo que es real. Esta reducción del autoengaño permite disminuir el deseo y el odio y con el tiempo ponerles fin, pues tales emociones se basan en la exageración. La eliminación de las emociones malsanas deja a su vez un mayor espacio para desarrollar virtudes y emociones sanas. Al ver los fenómenos con visión penetrante, los trasladamos a la esfera de la práctica de la vacuidad. Cuando practiques la expansión del amor y la compasión, ten presente que el amor y la compasión, así como las personas a las que van dirigidos, son como las ilusiones de un mago, en el sentido de que parecen existir sólidamente, por sí mismos, cuando en realidad no es así. Si lo ves como fenómenos que existen de forma intrínseca, dicha visión te impedirá desarrollar plenamente el amor y la compasión. En lugar de eso, has de verlos como ilusiones que existen de una manera, pero parecen existir de otra.
Esta perspectiva aumentará tu percepción de la vacuidad y de emociones sanas como el amor y la compasión, lo cual te permitirá emprender actividades compasivas efectivas. Pasamos a otra reflexión meditativa. Primero, como hiciste anteriormente, trae a la mente el objetivo de tu razonamiento, el yo intrínsecamente establecido, recordando o imaginando una ocasión en que creíste firmemente en él. Segundo, repara en la ignorancia que atribuye una existencia intrínseca y reconócela. Tercero, concéntrate en observar que si ese establecimiento intrínseco existiera, el yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que ser lo mismo o diferentes. Y cuarto, observa detenidamente lo absurdo de afirmar que el yo y el complejo mente-cuerpo son lo mismo o diferentes, viendo y sintiendo la imposibilidad de las siguientes afirmaciones. Unidad. El yo y el complejo mente y cuerpo tendrían que ser absolutamente y en todos los sentidos uno. En ese caso, reivindicar un yo no tendría sentido. Sería imposible pensar en mi cuerpo, o mi cabeza, o mi mente. Cuando la mente y el cuerpo dejaran de existir, el yo también dejaría de existir. Puesto que mente y cuerpo son plurales, el yo de una persona también sería plural. Puesto que el yo es solo uno, mente y cuerpo también serían uno. Del mismo modo que la mente y el cuerpo se producen y desintegran, también debería afirmarse que el yo se produce intrínsecamente y se desintegra intrínsecamente. En ese caso, ni los efectos agradables de las acciones virtuosas, ni los efectos dolorosos de las acciones no virtuosas recaerían en nosotros, o bien estaríamos experimentando los efectos de acciones que nosotros no hemos realizado. Y diferencia, el yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que estar completamente separados. En ese caso, deberíamos poder encontrar al yo después de retirar la mente y el cuerpo. El yo no tendría las características de producción, permanencia y desintegración, lo cual es absurdo. El yo, absurdamente, tendría que ser solo un producto de la imaginación o permanente. Absurdamente, el yo no tendría ninguna característica física ni mental. Quinto, al no encontrar un yo, concluye con firmeza: ni yo ni ninguna otra persona se establece de forma intrínseca. Sexto, permanece durante un rato asimilando el significado de la vacuidad, concentrándote en la ausencia de establecimiento intrínseco. Séptimo, a continuación, deja que las apariencias de la gente afloren de nuevo en tu mente. Octavo, reflexiona sobre el hecho de que dentro del contexto del origen dependiente, la gente también lleva a cabo acciones y por tanto acumula karma y experimenta los efectos de esas acciones. Noveno, determina el hecho de que la apariencia de las personas es efectiva y posible dentro de la ausencia de existencia intrínseca. Décimo, cuando efectividad y vacuidad parezcan ser contradictorias, utiliza el ejemplo de una imagen especular. La aparición de la imagen de un rostro depende innegablemente de un rostro y un espejo. Aun cuando dicha imagen esté vacía de ojos, orejas y todo lo demás, parece poseerlos. Y la imagen de un rostro desaparece innegablemente
cuando el rostro o el espejo se ausentan. De igual manera, aunque una persona no tenga ni una pizca de establecimiento intrínseco, no es una contradicción que una persona desarrolle acciones, acumule karma, experimente efectos y nazca con dependencia del karma y de algunas emociones destructivas. Y 11. Trata de ver la ausencia de contradicción entre efectividad y vacuidad con respecto a todas las personas y cosas. Bien, pues ahora pasaremos a percibir que todo depende del pensamiento. Y es que, una vez que te hayas hecho una idea aproximada de lo que significa depender del pensamiento, debes preguntarte si por lo general te parece o no que las personas y las cosas existen de esa forma. Cuando las emociones nos afectan a un nivel sutil, es difícil reconocer de qué manera nos aferramos a ellas. Por lo tanto, piensa en una ocasión en que sentiste un odio o un deseo intenso. La persona o cosa odiada o deseada te parecía sumamente sólida, incluso del todo inalterable, ¿verdad? Si lo meditas detenidamente, te darás cuenta de que no puedes afirmar que ya ves los fenómenos como entidades dependientes del pensamiento. Encontrarás que parecen existir por sí mismos. Cuando tenía 35 años aproximadamente, estaba reflexionando sobre el significado de un paisaje de Tsongkhapa, sobre la imposibilidad de encontrar el yo dentro del complejo mente-cuerpo o separado de éste, y cómo el yo depende de la conceptualidad para existir. He aquí el pasaje. La forma y el color moteado de una cuerda enroscada se asemejan a los de una serpiente. Y si esta cuerda se contempla en un lugar poco iluminado, surge el pensamiento: esto es una serpiente. No obstante, en ese momento en que se ve la cuerda como una serpiente, ni el conjunto ni las partes de la cuerda son en absoluto una serpiente. Por tanto, la serpiente se establece meramente por medio de la conceptualidad. Asimismo, cuando el pensamiento yo surge con dependencia de la mente y el cuerpo, nada dentro de la mente y el cuerpo, ni el conjunto formado por el continuo de momentos anteriores y posteriores, ni el conjunto de las partes en un momento dado, ni las partes por separado, ni el continuo de cada parte por separado, es en absoluto el yo. Además, no hay absolutamente nada que sea una entidad distinta de la mente y el cuerpo y que pueda ser percibida como el yo. Por consiguiente, el yo es meramente establecido por la conceptualidad y con dependencia de la mente y el cuerpo. No se establece por medio de una entidad propia. Este era el texto. Entonces, de repente, fue como si un rayo me atravesara el pecho. Estaba tan atemorizado que durante las siguientes semanas, cada persona que veía me parecía la ilusión de un mago, en el sentido de que parecía existir de forma intrínseca, pero yo sabía que en realidad no era así. Fue entonces cuando empecé a comprender que verdaderamente es posible detener el proceso de crear emociones destructivas, no aceptando más la forma en que el yo y los demás fenómenos parecen existir. Cada mañana medito sobre la vacuidad y recuerdo esa experiencia para trasladarla a las actividades del día. El solo hecho de pensar o decir yo, como en yo haré tal y tal cosa, dispara ese sentimiento. Así y todo, no puedo afirmar que comprenda plenamente la vacuidad.
Al principio, unas flores bonitas o una casa maravillosa parecen existir en sí mismas y por sí mismas, más allá de la conciencia. Pero al final, nada es capaz de confirmar esa existencia. En realidad, su origen está en la percepción de la mente. Es el caso para todos los fenómenos. Cuando los buscamos, no podemos encontrarlos existiendo por sí mismos a pesar de que las apariencias digan lo contrario. Si existen, es porque pueden ser una ayuda o un perjuicio, los cuales dependen de la conciencia. Nunca existieron, nunca existen y nunca existirán por sí mismos, por derecho propio. Existen por el poder de la mente, por el poder de las convenciones. Buda dice que el mundo entero depende del pensamiento conceptual. Asimismo, las 400 estrofas de las acciones yógicas de los bodhisattvas de Aryadeva dicen: dado que el deseo y demás no existen sin conceptualidad, ¿qué ser inteligente sostendría que estos son objetos reales y al mismo tiempo conceptuales? El comentario de Chandrakirti sobre esa estrofa indica que los fenómenos existen únicamente en presencia del pensamiento conceptual. Aquello que existe solo cuando existe conceptualidad y no existe cuando no existe conceptualidad, decididamente no se establece por su propia naturaleza, como una serpiente imaginada en una cuerda enroscada. Bien. ¿Cómo comprender la insistencia de los grandes indios y tibetanos sobre la importancia del pensamiento conceptual? Sería sumamente incómodo sostener que, antes de que cada objeto aparezca ante nuestra vista, hemos de tener un pensamiento que lo construya justo en ese momento. Por muy rápido que opere el pensamiento, no habría tiempo suficiente para generar todos los pensamientos que se necesitarían en un momento concreto de percepción visual. Ciertamente, los objetos externos forman parte del proceso de adquirir conciencia de ellos, como en el caso de ver un árbol y su entorno. Pero si la dependencia con respecto al pensamiento significara que necesitamos un pensamiento conceptual para construir todo aquello que vemos, sería absurdo. Por tanto, a mí me parece que el hecho de que el mundo se establezca por medio del pensamiento conceptual significa que, sin depender de una conciencia, los objetos no pueden establecer su existencia por sí mismos. Desde esta perspectiva se dice que el mundo, todos los fenómenos, tanto personas como cosas, es establecido por el pensamiento conceptual. Por ejemplo, es evidente que los efectos dependen de las causas, pero también las causas dependen sutilmente de los efectos. Cada causa es un efecto de sus propias causas, las cuales la precedieron. Por tanto, la causa se origina dependiendo de sus causas. Todos los sistemas budistas afirman que los efectos se originan dependiendo de causas. Aquí, causa y efecto se hallan en una secuencia temporal, o sea, el efecto se produce después de su causa. Esto es un origen dependiente en el sentido de producción dependiente. Únicamente la perspectiva filosófica más elevada del budismo contiene una reflexión adicional, esto es, que dado que la designación de algo como causa depende de la consideración de su efecto, en ese sentido, una causa depende de su efecto. Una causa no es una causa por sí misma. Se la llama causa en relación con su efecto. Aquí el efecto no se produce antes de la causa y la causa no se genera después del efecto.
Es al pensar en su efecto futuro que la llamamos causa. Esto es un origen dependiente en el sentido de designación dependiente. Como dice Nagarjuna en sus Fundamentos del Camino Medio, un hacedor depende de un hecho, y un hecho depende para existir de un hacedor. Aparte del origen dependiente, no vemos otra causa para su establecimiento. Entonces, agente y acción son mutuamente dependientes. Una acción se postula dependiendo de un agente y un agente se postula dependiendo de una acción. Una acción se origina dependiendo de un agente y un agente se origina dependiendo de una acción. Sin embargo, no están relacionados de la misma forma que una causa y un efecto, pues uno no se produce antes que el otro. ¿Por qué en general las cosas son relativas? ¿Por qué una causa está relacionada con su efecto? Porque no se establece en sí misma y por sí misma. De ser así, una causa no necesitaría depender de su efecto. Pero no existen las causas autosuficientes, de ahí que cuando examinamos analíticamente una causa, no encontramos nada que sea por sí mismo, pese a la apariencia, para nuestra mente ordinaria, de que cada cosa tiene su propio ser contenido en sí misma. Dado que las cosas se hallan bajo la influencia de algo distinto de ellas, la designación de algo como causa depende necesariamente de la consideración de su efecto. Esta es la forma en que llegamos a comprender que esta percepción más sutil del origen dependiente como designación dependiente es correcta. Cuando Buda dijo, todo lo que depende de condiciones está vacío de una existencia intrínseca propia, ¿qué hay más increíble que este maravilloso consejo? Pensé, oye, ¿qué razón tiene? Lo que estaba pensando es esto. Quizá hay animales que conocen el origen dependiente de las causas y los efectos, pero para nosotros los humanos, el origen dependiente de las causas y los efectos es innegable. Pero, yendo aún más lejos, el origen dependiente de las causas y los efectos se produce por la designación dependiente, la cual indica que la causa y el efecto carecen de una existencia propia. Si tuvieran una existencia propia, no tendrían que ser designadas dependientemente. Como dice Buda Palita, seguidor de Nagarjuna, en su comentario sobre el capítulo 22 de los Fundamentos del Camino Medio, dice, si algo existiera por medio de su propia entidad, ¿qué necesidad habría de postularlo con dependencia de otra cosa? Efectivamente, si una cosa existiera por sí misma, con eso bastaría, ¿verdad? Podríamos decir, es esto, sin necesidad de relacionarlo con nada. Dado que no está establecida por sí misma, no hay más opción que postularla en relación con otra cosa. Yo siempre he encontrado muy útil esta idea. De igual modo, Tsongkhapa dice en sus 3 aspectos principales del camino. Dice, cuando se comprende que el origen dependiente y la vacuidad existen simultáneamente sin alternancia, el conocimiento definitivo destruye por completo la percepción de la existencia intrínseca. Solo al ver el origen dependiente como incontrovertible, en ese momento el análisis de la visión de la realidad concluye. Y es que reflexionar sobre el entramado dependiente que hay en el centro del origen dependiente de las causas y los efectos permite comprender que los fenómenos son meramente nominales, meramente atribuidos, y solo eso. Una vez que se comprende que la simple atribución
debilita el concepto de que los fenómenos existen en sí mismos y por sí mismos, la labor de entender la visión budista de la realidad ha concluido. Confío en que la persona que escuche esté aproximándose a ese momento. Si comprendemos que esos objetos, independientemente de cómo aparezcan para nuestros sentidos o nuestra mente pensante, se establecen dependiendo del pensamiento, superamos la creencia de que los fenómenos existen por derecho propio. Comprendemos que no es cierto que se establecen por sí mismos. Comprendemos la vacuidad, la ausencia de existencia intrínseca, a la que se suma la proliferación de problemas generados por el hecho de ver los fenómenos como entidades que existen por sí mismas, y ello proporciona la medicina para poner fin al engaño. Como reflexión meditativa, ahora mismo, en primer lugar, remóntate a una ocasión en que estuvieras lleno de odio o deseo. Segundo, ¿no te parece que la persona odiada o deseada es sumamente sólida, sumamente concreta? Tercero, siendo así, es imposible que puedas afirmar que ya ves los fenómenos como algo que depende del pensamiento. Cuarto, los ves como entidades que existen por sí mismas. Y quinto, recuerda que es necesario meditar con frecuencia sobre la vacuidad para rebatir la falsa apariencia de los fenómenos. Muy bien. Pues ahora, para terminar con el vídeo de hoy, esta comprensión ayuda a reconocer la existencia intrínseca. Todos los sistemas budistas afirman que la existencia y la inexistencia están derivadas por un conocimiento válido. Visto así, el objeto y el sujeto parecen tener el mismo poder. El sistema budista más elevado, llamado Escuela de la Vía Media, y dentro de esta la Escuela de la Consecuencia, va aún más lejos al afirmar que no es que una conciencia válida encuentre cosas que existen por sí mismas, sino más bien que esas cosas dependen de ser establecidas por el pensamiento conceptual. Nada puede existir a menos que sea establecido por la conceptualidad. Todo se ve como algo que depende de la mente. La mente es la que autoriza. Por eso, las escrituras budistas dicen que el yo y otros fenómenos existen solo por el poder del pensamiento conceptual. Aunque el yo se establece dependiendo de la mente y el cuerpo, la mente y el cuerpo no son el yo, ni el yo es la mente y el cuerpo. No hay nada en la mente y el cuerpo, de los que depende el yo para establecerse, que sea el yo. Por consiguiente, el yo depende del pensamiento conceptual. El yo y todos los demás fenómenos los establece únicamente la mente. Una vez que comprendemos esto, nos hacemos una ligera idea de que las personas no existen en sí mismas y por sí mismas, y que solo se establecen dependientemente. Y cuando vemos que los fenómenos normalmente no parecen estar bajo la influencia de la conceptualidad, sino que parecen existir por sí mismos, pensamos, he ahí lo que se refuta. Y a modo de última reflexión meditativa, para concluir, considera lo siguiente. Primero, el yo se establece con dependencia de la mente y el cuerpo. Segundo, sin embargo, la mente y el cuerpo no son el yo, ni el yo es la mente y el cuerpo. Tercero, por tanto, el yo depende del pensamiento conceptual establecido por la mente. Cuarto, el hecho de que el yo dependa del pensamiento implica que el yo no existe en sí mismo y por sí mismo.
Y quinto, ahora observa que tienes una visión más clara de lo que significa que algo exista en sí mismo y por sí mismo, de la existencia intrínseca que la percepción de la vacuidad pretende refutar. En el siguiente vídeo trataremos el tema de intensificar el amor con la visión penetrante. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.